¿Qué está haciendo Estados Unidos? Está tratando de proteger sus materias primas, donde ellos son exitosos. Soja, fierro, tecnología. También están tratando de proteger algunos minerales y petróleo. O sea, es lo que están protegiendo ellos. Entonces, una forma de proteger su mercado es hacer subir los aranceles y también cuidar sus fronteras y alinear a los países de la región para que cumplan políticas económicas. Es decir, les estás condicionando. Está buscando subirse un poco, que entre un poco de dinero a su tesoro general, porque claro, su deuda está cada vez más galopante y está preocupante. Es preocupante, pero lo que está haciendo es el problema. Las tasas de interés no han bajado y Estados Unidos necesita reacopiar los dólares dentro de su país. Sí. Entonces, una forma creativa que ha buscado Trump, que más o menos es retroceder, ¿cuánto? Unos 30, 40, después de la Segunda Guerra Mundial, un siglo, todo el proceso del comercio, porque después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ha habido? Ha habido tratados de libre comercio. La idea es reducir el precio de los aranceles para que haya una fluidez. I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. Muy bien, atención con los aranceles que se están llevando adelante en todo el país. Esto es una guerra comercial iniciada por Estados Unidos que promete una respuesta por parte de seguramente gran parte de estas naciones. Más de 183 países han sido condenados con aranceles. El arancel básicamente es un impuesto ciego que viene a raíz del exportador. Cuando va a enviar sus productos, debe pagar un impuesto adicional de un porcentaje X por esa exportación. El importador es el que termina agarrando este costo y lo tiene que trasladar al consumidor final. Es decir, los norteamericanos van a sufrir una inflación tremenda. Ahora, de los países de la región, la mayoría recibió el arancel mínimo, porque hay un arancel mínimo para todo el mundo, del 10%. Y ahí está Bolivia, les digo. Países que están con el 10% de arancel: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Los otros países que no están en la lista han sido repercutidos con aranceles un poco más altos. China se ha llevado el 34% del arancel. Estaba viendo que hay países que se han llevado hasta 60% de arancel. Bueno, Taiwán me sorprendió bastante, pero bueno, vamos a ver qué efectos puede tener en la economía mundial, en el precio de los commodities y en la economía boliviana, teniendo en cuenta que el 2023 Bolivia exportó 277 millones de dólares a Estados Unidos. Entre ellos está el estaño, por ejemplo, nueces de Brasil y otros productos que exportamos a Estados Unidos. Sin embargo, esa cifra ha reducido a lo que teníamos en el año 2018, que era 547 millones de dólares que se exportaron a Estados Unidos. Con estas cifras vamos a ver qué repercusiones tiene en la economía mundial y en la del país. Querido Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge Luis? Martín Moreira está con nosotros, economista. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Un gusto estar en el programa y hablaremos sobre los aranceles, ¿no? En primer lugar, hay que explicar qué es un arancel. El arancel es un impuesto aduanero, en síntesis, que se aplica tanto a las exportaciones como a las importaciones. Generalmente lo aplican el 98% a las importaciones. En este caso, Bolivia, si está exportando un producto, cuando Estados Unidos está importando este producto en sí. Y te va a subir un arancel al 10%, por ejemplo, a Bolivia, a China al 34%, a la Unión Europea está rondando el 20%, a otros países como en el tema de materias primas estratégicas, por ejemplo, la gasolina, el diésel o el petróleo, el 25%. Le ha aplicado a Venezuela y igual a México, ¿no? Y también a Canadá. Entonces vemos que esto lo está haciendo... Eso son los autos, pero autos y aluminios. Autos y aluminios. Y Canadá y México estaban fuera de la lista, más bien. Ahora, no, pero eso es por el Tratado de Libre Comercio. Claro. Pero igual se les ha aplicado con el 25%. Todavía están en una mesa de negociación. Sí, para autos, aluminio y productos más. Y petróleo está con el 20%. Y el 25% de petróleo para Venezuela. Entonces aquí tenemos que observar una cosa. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Está tratando
¿De qué? De proteger sus materias primas, donde ellos son exitosos. Soja, fierro, tecnología. También están tratando de proteger algunos minerales y petróleo. O sea, es lo que están protegiendo ellos. Entonces, una forma de proteger su mercado es hacer subir los aranceles y también cuidar sus fronteras y alinear a los países de la región para que cumplan políticas económicas. Es decir, les estás condicionando. Está buscando subirse un poco, que entre un poco de dinero a su tesoro general, porque Claro. su deuda está cada vez más galopante y está preocupante. Es preocupante, pero lo que está haciendo es el problema. Las tasas de interés no han bajado y Estados Unidos necesita reacopiar los dólares dentro de su país. Sí. Entonces, una forma creativa que ha buscado Trump, que más o menos es retroceder, ¿cuánto? Unos 30, 40, después de la Segunda Guerra Mundial, de un siglo, todo el proceso del comercio, porque después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ha habido? Ha habido tratados de libre comercio. De la idea es reducir el precio de los aranceles para que haya una fluidez. Pero, por ejemplo, el TLC. El TLC, muchos países han participado, pero muchos países estaban en contra. Por ejemplo, Perú, por ejemplo, México. ¿Por qué? Era una oportunidad interesante para meter tus productos a Estados Unidos, pero Estados Unidos estaba con una ventaja adicional, que tenía 0% arancel en cualquier producto que entraba a cualquier país del TLC. Entonces, eso producía una desventaja. También el rango de frontera, libre frontera le llamaban con México, donde empezaron a instalar las industrias maquileras, que también fue una desventaja para México. Entonces ahí produjo una sobreexplotación, porque los sueldos eran muy reducidos, porque en estas franjas no había el tema laboral reconocido por ninguno de los dos países. También podía hacerlo México, pero tenía muchos más condicionamientos que Estados Unidos. Entonces, creo que esa es la primera visión. Y la segunda mirada que hay que ver, que Estados Unidos se encuentra desesperado. Tiene una inflación muy alta, tiene países que están, tiene ciudades que están entrando en quiebra. La inflación va a Y empeorar, la inflación va a empezar a generar, por ende nos va a perjudicar a nosotros, porque van a subir las tasas de interés. Ahora, Bolivia, ¿en qué punto nos afecta? En el 2002... nosotros podíamos exportar textiles y otro tipo de productos, aparte de los tradicionales, que son minerales, nueces, como te digo, el alfarfón, después hay los enlatados, también exportamos azúcar, exportamos estaño, pero en los minerales está estaño, zinc, bismuto y plomo, que le exportamos bastante. ¿Qué hay de la quinoa y la soya? La quinoa sí, la soya sí también, pero no muchas cantidades, algunas frutas y también vino. Singanis exportamos. Correcto. Entonces, todos esos productos van a subir un 10%. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tiene que haber medidas correctivas. O sea, estos sectores que se van a ver perjudicados, se podría decir, por este 10% de arancel, el Estado tiene que hacer medidas correctivas. Ahora, ¿puede ser una oportunidad para nosotros? O podemos decir, oh Dios mío, han crecido los aranceles, vamos a perder el mercado norteamericano. Realmente el mercado norteamericano no pesa mucho ahora en Bolivia, son 277 millones de dólares. Hay mucho condicionamiento, porque si te dicen, yo quiero exportar textiles, y te dicen los norteamericanos, y es una política que se aplica ya desde siempre, trabajaremos el tema del narcotráfico con una base militar. Bueno, tú le permites la base militar y te permiten exportar a aranceles más bajos tus textiles. Entonces hay condicionamientos, y siempre ha sido así la política y el comercio exterior, la política de comercio exterior de Estados Unidos. Entonces, como Bolivia se ha desligado, los productos han tendido a reducir, como tú bien lo has dicho, de 588 millones de dólares a 277 millones de dólares. Ahora, ¿qué podemos hacer como Bolivia? Uno, políticas de corrección. El Estado tiene que negociar con estos sectores para que estos sectores busquen, ¿qué? La multipolaridad. Es lo que nos ofrece este mundo multipolar. O sea, buscar nuevos mercados. No, exacto. Exacto. Okay. Por ejemplo, China dice, 34% me subes. Yo te consumo carne, soja, carne de res, cerdo, carne de pollo y otro producto más es res, cerdo, pollo, y soja, perdón. Esos son los 4 productos que consumen grandes cantidades China, ¿no? Pero China le ha dicho, bueno, me subes el arancel del 34%, voy a dejar de consumir y voy a buscar mercados nuevos. Claro. Y ahí tienes una oportunidad. Por eso se necesita hacer medidas correctivas. Por eso es tan interesante plantear una industrialización. ¿Y es tan fácil encontrar mercados nuevos, Martín? Por ejemplo, Bolivia... Además, tiene el una mercado más grande del mundo, o uno de los más grandes del mundo, China, es Estados Unidos, pues, ¿no? No, pero para Bolivia no. Para Bolivia no. Pero para Bolivia resulta interesante China.
Resulta interesante Egipto. Egipto ha venido a ver los frigoríficos en Bolivia y ha optado por importar carne de pollo y carne de res y carne de cerdo con diferentes cortes, que se llama el... O sea que nos pueden comprar más en todo caso. Exacto, podemos vender más, pero ahí necesitamos medidas correctivas de mercado. ¿Por qué? Porque se necesita que los productores produzcan más sin descuidar el mercado interno. O sea, que el Estado tiene que decir, bueno, te consigo más mercado para tus productos, pero tú me abasteces el mercado a precio justo. Esas son las medidas correctivas que se tienen que hacer. Y esas son las oportunidades para Bolivia. En tema de minerales, ahora minerales exportamos una gran cantidad a Estados Unidos. Bueno, pero la necesidad de minerales en esta época, más el conflicto creciente que está en el este de Europa, tienes oportunidades interesantes en el BRICS. ¿Qué es lo que más me preocupa de los aranceles? Es el efecto global. Porque si tú te das cuenta, lo que va a suceder ahora es que va a haber respuesta, pues, ¿no? La gran parte de esos países le van a decir, ok, tú me pones arancel, yo te respondo con arancel también. Entonces va a haber una inflación mundial. Todos los commodities, los precios de todas las cosas van a empezar a subir, porque como están empezando a haber una guerra comercial, y como nosotros somos un país tan dependiente de la importación, en un momento tan clave, va a costar más dólares traer eso. O te va a costar menos dólares, o vas a poder utilizar monedas alternativas. Ojo, eso te ofrece la multipolaridad. Que no me digas que vas a hablar de los yuanes de nuevo, o sea. Por ejemplo, México va a dejar de exportar 1.400.000 barriles de petróleo a Perú. A Estados Unidos. Está hablando una buena cantidad, porque México ya va a dejar de exportar esa cantidad. Entonces, en Texas ya se está viendo un desabastecimiento de carburante. El carburante, la gasolina y el diésel ha subido a $9 la gasolina y el diésel todavía no está por los 12 o 14 dólares el galón. Entonces está hablando de un precio muy alto. Y Houston se ha visto también muy afectado porque Canadá le va a dejar de exportar 4 millones de barriles de petróleo. Entonces estamos hablando de que es un golpe fuerte para la economía norteamericana, porque ellos utilizan el fracking para la explotación del petróleo. Claro. Entonces sale gas y te sale petróleo liviano. Pero tienen una reserva gigantesca. Tienen una reserva gigantesca, pero tienes países que dependen de la exportación de petróleo de países como México y Canadá. Okay. Entonces, ¿qué te ofrece esto? Te ofrece que México va a tener una sobreproducción de petróleo o de sobreproducción de diésel y gasolina. Por ende, a Bolivia, si nos ofrecen un precio interesante, nos va a convenir traerte un buque de México que te cuesta logísticamente menos y traerte un buque y comprar gasolina y diésel de ese país. Ojo, las oportunidades se te abren, pero también, como tú dices, va a haber una inflación global, claro, pero también en este momento, por eso se tienen que hacer medidas correctivas en las políticas de comercio exterior de cada país. ¿Y se están haciendo, Martín? Se tendrían que empezar a hacer. Pero la industrialización es una medida correctiva muy interesante, pero todavía en Bolivia está en una fase preliminar, o sea, recién estamos en eso. Claro. Pero lo que tendríamos que hacer es empezar a impulsar sectores productivos ya muy fortalecidos. Minería, agropecuaria. Pero ¿y cómo los alineas a estos sectores para que te traigan los dólares abriéndoles nuevos mercados? ¿Cuándo será que se empieza a sentir o va a empezar a generarse esa inflación? ¿Es un efecto inmediato a raíz de la retaliación, digamos, de ambos lados? En primer lugar, va a ser un efecto paulatino. Poco a poco se va a ir sintiendo. Pero ya de aquí a 2 años, si estas medidas continúan, como va a continuar el gobierno de Trump, se va a sentir mucho más. Por ejemplo, en el tema de los automóviles. En México le importa... van a ser carísimos los automóviles. México le importa a Estados Unidos, más o menos es el sexto exportador de autos a Estados Unidos. Entonces, toda la industria de México va a caer. Entonces, ¿qué significa eso? Una recesión. Una recesión para México, pero una oportunidad de precio para países, porque van a buscar mercados nuevos. Claro. Y por ende, van a tener que bajar precios para entrar a mercados nuevos. Okay. Entonces, se tiene que visualizar de esa forma. Lo que está haciendo, en síntesis, Trump, está lastimando y dañando su economía seriamente por proteger la industria. Pero realmente lo que está haciendo es retroceder un siglo a algo que era más fácil de sociabilizar. Creo que el concepto del socialismo en Estados Unidos se lo debería aplicar, porque en vez de subir aranceles, debería ser un trabajo más social dentro de tus cadenas productivas, para que tengas mayor participación de la gente dentro de la producción. Y de esta manera puedas crear mejores opciones que empezando a jalar aranceles de todos para querer acopiar mayor cantidad de dólares, porque la Reserva Federal así te lo pide. Complicado. Porque recordemos que Trump
no gobierna solo Estados Unidos. Tiene la Reserva Federal que le ordena lo que tiene que hacer en términos económicos. Es independiente la Reserva Federal. Es independiente, pero le ordena a Estados Unidos, claro, al presidente, porque esta funciona independientemente a todas las movidas económicas. Por eso en este momento es una dificultad para algunos sectores, pero también es una oportunidad muy grande para conseguir mejores precios y buscar la multipolaridad que te ofrece esto. Y buscar otros mercados. Y mercados, eso es lo que ha planteado China y Rusia con el BRICS, porque te ha abierto el mercado y te ha abierto aparte utilizar monedas adicionales o monedas de reserva que puedes sí usarlas. Por ejemplo, ¿cómo exporta su producto Rusia? Francia necesita, por ejemplo, carburantes nucleares. Le va a decir, yo quiero carburantes nucleares. Y Rusia le va a decir, ya, págame en rublos. No solo tengo euros. Te cambio tus euros por rublos y me pagas en rublos. Ojo, ¿entiendes eso? Entonces, los europeos llevan euros a Rusia. Ellos les devuelven sus rublos para que le paguen en rublos su producto que le ha vendido. Entonces, es una forma de reacomodo en la multipolaridad que estamos viviendo. Entonces, una opción de esta es que Bolivia tiene que hacer medidas correctivas claras y claves. ¿Y eso qué significa? Alinear al sector productivo de acuerdo al modelo económico que nosotros vamos a seguir. Si nosotros logramos alinear al sector productivo, al modelo económico de la industrialización, de la sustitución de importaciones, que también eso apunta a Estados Unidos, porque ellos quieren retener dólares con este tema, es lo mismo que quieren hacer todos los países. Ay, ahora. Martín, no sé, con todo lo que has dicho, de verdad yo me quedo más preocupada que tranquila. Aliviada. Sí, muchas gracias, de verdad. Gracias. No, parece.